Y Jesús dice, bueno, no quiero lo que el mundo ofrece. No quiero lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos creyentes quieren lo que el mundo ofrece? Bueno, gloria a Dios que nadie dijo amén, ¿verdad? Pero esas son las dificultades que a veces enfrentamos todos los días. Y a veces el Señor nos da lecciones todos los días, ¿verdad? A veces los creyentes tenemos que pasar vergüenzas, tenemos que pasar dificultades, a veces por tomar, a veces decisiones equivocadas en cuanto a los deseos de la carne. Los hermanos de Jesús dijeron a Jesús, sube allá para que te des a conocer. Jesús les dijo, no ha llegado mi hora todavía. Y él no dijo, no voy a ir a la fiesta, pero él dijo, no ha llegado mi hora, no quiero ir con, bueno, dice que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Un refrán popular de la filosofía del pueblo. Dice, el que anda entre la miel, yo no quiero andar con esos que son pegajosos, dijo Jesús, ¿verdad? Y que eran los hermanos carnales de él. Dijeron, con estos mis hermanos no voy. Porque era un buen deseo de los hermanos de Jesús. No, era una trampa. Ahora entonces, y aún los hermanos de Jesús no creían en él, así dice la Escritura, no creían en él. Pero ahora Jesús, según el pasaje, dice que subió a la fiesta y estando entre las multitudes empezó a enseñar. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Versículo 14. Versículo 14 del capítulo 7. Y dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oiga, estos dos versículos son muy fundamentales en este pasaje. Ahora, dijeron, bueno, primero los hermanos de Jesús dijeron, bueno, vamos a ponerle una trampa para que vaya allá a la fiesta y para que, bueno, se dé a conocer en el pueblo y que la gente, bueno, no le va a creer. Porque mi hermano Jesús, decía Jacobo, ¿verdad? Mi hermano Jesús, bueno, esto no está en la Escritura, ya es una suposición. Mi hermano Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, y mi padre no lo ha criado aquí, y mi madre no lo tuvo, y ahí pasa con mi padre haciendo las sillas y las mesas como carpintero, y le vamos a creer que él es un hijo de Dios. Bueno, decíamos en la predicación del domingo pasado que a veces los de la familia son el peor obstáculo en la vida de un creyente. No le creen a uno. Vos decís que sos salvo, sí, gloria a Dios, pero no por lo que uno es, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén, hermanos, por lo que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros simplemente somos, bueno, a Israel Dios le llamó gusano de Jacob. ¿Y nosotros cómo nos llamará el Señor? Bueno, fíjense bien que a pesar de que nosotros no éramos nada, ahora el Señor, para el Señor nosotros hemos preciado tesoro, pero no por lo que somos. Porque si empezamos a revisar la vida de cada uno de nosotros, y si fuera el Señor justo, ¿a dónde fuéramos a parar nosotros, hermanos? Al infierno. No tenemos mérito para sentirnos los más orgullosos y decir que nosotros merecíamos lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora vamos y revisamos estos versículos. Y el Señor, bueno, encontramos aquí que empezó a difundir la palabra del Señor allí en las multitudes. Y estaban los peores enemigos de Jesús, los judíos. Un grupo
grupo de judíos que no creían en Él. Ahora entonces, ahora ya no son los hermanos de Jesús, sino ahora son un grupo de judíos que no creen en Él. Dice que Jesús subió y enseñaba. Pero ¿qué pasaba con la enseñanza de Jesús? Y eso es lo fundamental aquí. ¿Qué pasaba según el versículo 15? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bueno, aquí hay un problema, dijeron los judíos. Por este lado lo vamos a agarrar a Jesús. Este no ha asistido a la escuela de los rabinos, nunca ha estudiado. ¿Y cómo es que sabe esto? Bueno, ¿era buena la enseñanza de Jesús, hermano? Claro que sí, porque dice que se maravillaban. Era entendible la enseñanza de Jesús, sí, porque si no se hubieran maravillado. Ahora, ¿cuál era el mensaje que estaba dando Jesús? Bueno, Jesús estaba hablando acerca de la doctrina que es fundamental en la vida de los seres humanos, sobre todo en la vida de los creyentes. Es importante que conozcamos doctrina, hermanos, nosotros, sí, pero no como nos doctrinaban cuando éramos católicos, ¿verdad? Cuando nos doctrinaban cuando yo era un católico, ¿verdad? Y era de esos católicos que solo en la iglesia pasaba y nos doctrinaban y empezábamos a repetir como el perico, ¿verdad? Así era la doctrina ahí, empezábamos. Vaya, Jorgito, me decía cuando estaba chiquito: Jorgito, bueno, ¿a dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Diga el credo, Jorgito, y decíamos el credo. Diga las Aves María, Jorgito, y decíamos las Aves María. Y todo repitiendo lo mismo. Pero no sabíamos qué significaba aquello para nada. Ahora entonces, y eso no crea ningún problema, porque si uno no sabe nada, ¿qué problema va a causar? Ahora entonces, pero Jesús empezó a hablar acerca de cosas importantes y fundamentales, y lo vemos a través del Evangelio de Juan. El fundamento de este Evangelio está centrado en que Jesús habló de sí mismo como Dios, y también el propósito del Evangelio es que la gente se salve y crean a través de creer en Él. Ahora entonces Jesús empezó a hablar ahí, pero el problema que encontraron ellos: ¿a dónde voy a estudiar para que sepa tanto? Y ese es el problema es el problema histórico de las iglesias evangélicas, por lo cual recibimos un rechazo. ¿A dónde va a estudiar el pastor para que diga ese montón de locuras? Dice la gente, ¿verdad? ¿A dónde estudió? Miren, nosotros tenemos un hombre que ahora tiene un doctorado, ese sí sabe, pero un pastor no sabe nada. Ahora entonces, hermanos, nosotros tenemos el mejor maestro, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Y quién es el maestro que tenemos nosotros? El Espíritu Santo y Jesucristo, quien nos enseña por medio de sus palabras. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, y usted tiene morando el Espíritu Santo dentro de usted, y ese Espíritu Santo le enseña cada día, y aprendemos del Señor cada día. Ahora entonces ellos empezaron a decir: ¿y dónde ha estudiado si este es el hijo de José? Ellos no tenían cómo pagar una cátedra de un rabino. El apóstol Pablo, ¿a los pies de quién estudió? A los pies de Gamaliel. Tenía un buen maestro el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora entonces, pero también quiero decirles una cosa, hermanos,
que los maestros de aquel tiempo andaban la Biblia, le enseñaban y no eran salvos, como Nicodemo, ¿verdad? No eran salvos. Nicodemo tuvo que aprender de Jesús para salvarse. Ahora, y fíjense que encontramos aquí en el versículo 15 que estos judíos empezaron bueno, dice, por aquí lo vamos a agarrar. Este no ha aprendido de nadie más. Ahora, pero como Jesús conoce los corazones de la gente, y vemos aquí en el versículo 16 que dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora le dio una bofetada, ¿no? Una tremenda bofetada. Cuando yo estaba en la universidad, hubo un licenciado que me quiso humillar delante de todos los compañeros. Y yo estaba afanado preparando un trabajo para entregar una siguiente clase con otro maestro, con otro catedrático. Y por estar ahí todo distraído, me hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, bueno, me dijeron, ¿qué es cultura? Esa es la pregunta que me hicieron. Y como en el siglo anterior había recibido esa materia, historia de la cultura, me acordaba plenamente del concepto que el catedrático me había dado y que era el mismo catedrático que me estaba dando la cátedra ahí en ese momento. Y me dice una compañera, me hizo la pregunta, ¿qué es cultura? Bueno, cultura es todo lo que el hombre hace, sea bueno o sea malo. Uy, vos, me dijo el licenciado, ¿verdad? Ese concepto que he dado es un concepto, pero ni parecido o sea, la respuesta que he dado no es parecida a la respuesta que tenía que dar. Bueno, le digo, le respondí, el alumno repite lo que el maestro dice. ¿Y por qué decís eso? Porque ese es el concepto que usted dio en la clase anterior, en la materia anterior, y se quedó humillado. Y si quiere le muestro, aquí está el cuaderno, ¿ven? Ahora, estos quisieron decir que Jesús no sabía nada porque no había estudiado de nadie. Pero mi maestro, dijo Jesús, es el mejor maestro y mi doctrina no es mía, sino que ¿de quién era la doctrina? De Dios. Yo he aprendido del que lo sabe todo. Ahí aprendí yo, dijo Jesús. Él me ha enseñado, mi doctrina no es mi doctrina, es la doctrina de Dios. Y dice del que me envió, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora Jesús dice, bueno, los judíos se caracterizaban por confiar plenamente en Dios. Ahí no había duda. Ellos confiaban en Dios y defendían a capa y espada al Dios soberano. Y ahora Jesús dice, si lo que yo digo no proviene de Dios, entonces júzguenme como que yo no sé nada. Ahora, hermano, pero los judíos no podían hablar en contra de Dios en cuanto a la enseñanza de Dios. Lo que decía el hermano aquí, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un salmo de los salmos más grandes, pero que tiene una enseñanza maravillosa que respetaban los judíos. Y ellos entendían lo que Dios quiso decir con esto, ¿verdad? La palabra de Dios es la lámpara que guía el camino de aquel que busca a Dios para que no ande en oscuridad. Hermano, eso es muy fundamental, por eso es que nosotros estamos repitiendo a cada momento, vengan, no se queden en la
estudiar la palabra. Algunos nos han criticado como iglesia que mucho estudio damos y poco culto. Es que, hermanos, si lo básico para que los creyentes puedan crecer es el estudio. ¿Y de qué nos serviría a nosotros que pagáramos una hora cantando, hermano? Es cierto que la adoración es para Dios, pero ¿qué nos serviría a nosotros? A Dios le serviría porque a Él sería la honra y la gloria en la adoración. Amén. Pero ¿a qué nos serviría a nosotros? Solo estar cantando. No nos cultivaríamos ni creceríamos espiritualmente. Ahora, entonces Jesús dice, si realmente ustedes dicen que lo que yo digo no proviene de Dios, entonces ustedes no confían verdaderamente en Dios. No confían verdaderamente en Dios. Entonces, ¿por qué debemos de creer en Cristo? ¿Por qué debemos de creer en su palabra? ¿Por qué debemos de confiar plenamente que el Señor nos está diciendo verdades fundamentales? Porque provienen de Dios mismo. La fuente de nuestra enseñanza es Dios mismo. Y hoy en este tiempo es fundamental que el creyente pueda edificarse en la palabra de Dios, porque estamos en tiempos difíciles en cuanto a la enseñanza. Hay un hombre famoso porque se llama apóstol, y a nivel latinoamericano es reconocido como apóstol. Pero ¿saben qué herejía estaba diciendo este hombre la otra vez? Que yo lo vi por la televisión. Tenía quizás bien reunidas como unas 5,000 personas en un auditorio allá en Honduras. Como 5,000 personas estaban reunidas ahí. Pero él estaba diciendo, ya no es tiempo de estudiar la palabra, ya no es tiempo de estar predicando la palabra. Ahora es tiempo de nuevas revelaciones. ¿Será cierto eso, hermano? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Creyentes, voten la Biblia, porque ya la Biblia ya no sirve para nada, porque estudiar lo que tiene la Biblia ya no lo va a edificar en nada. Ahora tenemos tiempo de nuevas revelaciones. Hermano, qué estupidez más grande, ¿verdad? De un hombre que tenía 5,000 personas enfrente y no les predicó para nada la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos es necesario que nosotros podamos con el Espíritu Santo discernir lo que la gente está enseñando, porque si uno sigue todas las corrientes que aparecen, entonces, hermanos, somos como hojita que se la lleva el viento, ¿verdad? De aquí para allá. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como como un estratagema de cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, como una hoja fluctuante, llevada de aquí para allá. Y como dijo Santiago, como las olas, hermanos, que van de aquí para allá. Necesitamos, hermanos, estar firmes en una sola cosa. Y esa sola cosa es la doctrina fundamental que Cristo dejó en su palabra. Y como dijo el apóstol Pablo, la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero no de cualquier apóstol ni de cualquier profeta. Ahora en este tiempo ya no hay apóstoles, hermanos. Y es una herejía decir que hay apóstoles. ¿Por qué? Porque había condiciones para que hubieran apóstoles. Y primero, andar y ver a Jesús resucitado. Era uno de los requisitos para ser apóstol, que Jesús lo haya llamado y ser nombrado por Jesús. Pero ahora los apóstoles de este tiempo
se nombran a sí mismos. Es más, ellos mismos se denominan apóstol y le están quitando a la gente grandes cantidades de dinero por si quieren otros ser apóstoles. Hermanos, los dones que Dios ha dado no se compran ni se venden. Amén, hermanos, no se compran ni se venden. Ahora, entonces, vemos que la doctrina es fundamental. ¿Por qué? Porque en ellas podemos crecer de la manera que Dios tiene establecido, que necesitamos crecer y madurar en la fe. Necesitamos comprender la doctrina de Dios, necesitamos comprender la doctrina de Cristo, necesitamos comprender la doctrina del Espíritu Santo, necesitamos comprender, todas las doctrinas fundamentales. Hay como una lista de 52 doctrinas que son básicas para que el creyente las sepa. Y hemos estado estudiando últimamente algunas cosas importantes en el libro de Apocalipsis, que es doctrina fundamental, básica para el creyente. El problema, ¿cuál es? Que no todos asisten a los estudios del día sábado. Y estamos terminando el libro de Apocalipsis. Y sabe que el libro de Apocalipsis es un libro que sirve de consuelo para el creyente, no para infundir temor. Yo me siento gozoso saber que a través de toda la tribulación que va a ocurrir en el tiempo futuro, que está enfrente de ustedes no va a estar ahí, sino que va a estar gozándose con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todos los creyentes nos vamos con Él en el rapto de la iglesia y no vamos a pasar por ninguna tribulación. Lejos de eso, vamos a estar en una boda. Una boda, para los que les gustan las bodas aquí en la tierra, ¿verdad? Ya se va a gozar 7 años en la boda del Cordero, ¿verdad? Así es. Y lo mejor es que no va a llevar regalo usted. Aquí en los casamientos de Chapetica hay que llevar regalo, ¿verdad? Hay que llevar un regalo. Es que no tengo para regalo, por lo menos mejor no voy, dicen algunos, ¿verdad? Y los que están recibiendo los regalos están recogiendo las tarjetitas, ¿verdad? Cuando haga una fiesta voy a ir yo porque él me trajo regalos, y si no me trajo nada, mejor no voy. Porque es que es pagado, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y sabe qué? En esa fiesta usted no va a llevar regalos, sino que va a recibir regalos. Todos los que fueron fieles al Señor y sirvieron al Señor fielmente en el ministerio y en todo lo que le encomendó el Señor, Dios los va a premiar. Los va a premiar, van a recibir un galardón, van a recibir, un premio allá por haber sido fiel. No va a llevar regalo a usted, sino que le van a dar regalos. Ahora entonces, por eso es que es básico estar seguro de lo que uno cree. Hay algunos que dicen, todas las iglesias son iguales. Da lo mismo estar en una que estar en otra. ¿Será cierto eso, hermano? No. ¿Sabe? Lo único que es igual, y que hay diferencia también, es que cuando se canta, ¿verdad? Se canta alabanza, ahí puede ser igual. Es más, a nosotros nos critican nuestras alabanzas porque dicen que no tenemos el Espíritu Santo ni aún para cantar, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando cantamos estoy alegre, lo cantamos triste, ¿verdad? Estoy alegre, muy alegre, pero a veces nosotros como que estamos allá todavía repitiendo lo que la misa, como cuando éramos antes, ¿verdad? Así. No. Ahora entonces, dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, les dijo Jesús, yo no hablo de mí mismo.
porque yo tampoco quiero buscar mi gloria. Hermanos, si alguien puede decir con propiedad esas palabras de Jesús, Jesús no vino buscando gloria a esta tierra. Es más, todo lo que Él hizo fue ser un siervo. Fíjense que ahora tenemos de moda a estos nuevos predicadores, una nueva ola de predicadores, pero que han buscado su propia gloria. Una nueva ola de predicadores que han cobrado fama. Y cuando la gente no les aplaude, ellos mismos piden que les aplaudan. Un aplauso, por favor, hermano. Y la gente a la verdadita a veces tiene que aplaudir. Están acostumbrados a que les aplaudan. Ahora, hermano, Jesús no era de esos. Es más, Jesús hacía un milagro. ¿Qué decía Jesús? No se lo cuenten a los demás. No lo anden contando. No se lo digan. Es más, me gustaría que leyéramos un pasaje en Filipenses. Vamos a Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hermano, una de las cosas importantes, no te des la fama tú mismo. Deja que los demás hablen de ti, lo que quieran decir. Ahora, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo aquí? ¿A crearse fama él mismo? No, él dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no vino a darse la fama a él mismo, sino él dice que se despojó a sí mismo y fue como un siervo. Como un siervo. ¿Y qué es lo que hace el siervo? En el tiempo de Jesús, ¿qué era lo que hacía el siervo? Lavar los pies polvosos de los visitantes. Como dijéramos nosotros, ¿verdad? La cosa más baja que hay que hacer. ¿Cuál será el trabajo más que la gente ve con desagrado aquí en la tierra? Imagínense ustedes. Ahora, más sin embargo, Jesús dice que no escatimó ser igual a Dios. Es decir, Jesús venía del trono de Dios para la tierra y vino y dejó su trono, la adoración, la alabanza, la gloria que tenía allá frente al Padre, y dejó todo aquello por bajar a la tierra. Mire, qué cosa, ¿verdad? La gente a veces no es nada y logra subir escalones y llega a tener fama. Pero Jesús era lo máximo, lo mejor que había. Y delante del Padre los ángeles le adoraban y le exaltaban, y dejó esa gloria por venir y bajar a la tierra y hacerse como uno de los
de la gente discriminada aquí en la tierra. Es más, por amor a nosotros, hermanos, dice que sufrió la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Los que morían en la cruz, hermanos, los que morían en la cruz, eran los que tenían la máxima fama, pero de malos. No eran los buenos. Es decir, los que morían en la cruz era la pena capital, pues. Como recuerdo yo que estaba niño cuando hubo una vez que pude leer en el diario cuando tenía como unos 8 años, que hubo un hombre que lo fusilaron y la gente se conmovió, ¿verdad?, ver un hombre fusilado, pero lo fusilaron porque era malo. Y la gente decía, bueno, tal vez hoy ya se van a componer los delincuentes, dijeron, cuando empezaron a fusilar, y después quitaron esa ley. Ahora entonces, pero Jesús murió en la cruz como lo máximo de los criminales. ¿Pero era culpable Jesús? No tenía ninguna culpa Jesús. Imagínese usted, Él no quería recibir la gloria de nadie, pero lo que Él hizo en la cruz, ahora fue lo máximo. Es decir, quien merecía morir en la cruz éramos nosotros, pero ahora Él muere por nosotros. Es decir, los pecados y las culpas nuestras fueron llevadas a la cruz. Y resulta que Jesús aquí en el Evangelio de Juan dice, yo no vengo a buscar fama de nada. Y si ustedes observan lo que yo predico, dijo Jesús, se van a dar cuenta que proviene de Dios. Y si proviene de Dios y ustedes no lo creen, entonces significa que no creen en Dios. O sea que les dio una buena bofetada, ¿verdad?, en cuanto a lo que estaban diciendo. Dice el versículo 19, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme? Ahora ellos, los judíos especialmente, ellos tenían en alta estima ¿a quién? A Moisés. Ahora, hermano, una pregunta importante de la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Los mandamientos eran de Moisés o provenían de Dios? ¿De quién eran? ¿Eran de Moisés o eran de Dios? Eran de Dios, pero ¿a quién exaltaban los judíos? A Moisés. Ahora entonces, dice el versículo, bueno, es más, les dice Jesús, ustedes dicen que guardan la ley y no la cumplen. No la cumplen. Es decir, es como aquel religioso, creyente, fanático, que está acusando a los demás y va y pone el dedo sobre los demás, pero es un creyente malo, que no revisa su vida y no sabe que él es peor que el que está señalando. Ahora entonces, estos judíos así eran, estaban señalando a Jesús, pero ellos eran peores. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Bueno, dice en el versículo 19, porque procuráis matarme. Y ellos respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por medio de Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora, hermano, la circuncisión se le dio a Abraham en el tiempo de Abraham, no fue a Moisés. Pero luego fue
adoptada por la ley, la circuncisión. Ahora Jesús le dice, ustedes quebrantan el mandamiento. ¿Cómo es que lo quebrantaban el mandamiento ellos? Bueno, el mandamiento decía que había que circuncidarse. Entonces, circuncidar a otro era quebrantar el mandamiento. No. Pero también había otro mandamiento, que había que guardar el día de reposo. Pero ellos tenían que circuncidar a los niños contando 8 días de nacido. Pero entonces si caía el día de reposo, no tenían que hacerlo, porque estaban haciendo algo, una obra, en el día de reposo, y ellos no podían hacer nada, porque la ley lo prohibía. Pero ellos dicen, bueno, como cabal el día de reposo cayó el día de la circuncisión de este niño, entonces lo vamos a circuncidar. Le vamos a cortar el prepucio. Ahora entonces, pero Jesús les dice que yo solo porque sané a un enfermo me quieren matar. Solo porque he sanado a un enfermo me quieren matar. Ahora entonces, si no es lo mismo, es una obra. Ahora, hermano, ¿qué sería mejor? Que el enfermo se levantara, que ya dejara de ser un paralítico, o cortarle el prepucio a un niño. Bueno, para ellos no había distinción, pero Jesús dice, bueno, la obra que yo hice de sanar a un enfermo los motivó a que ustedes me quieran matar. Y estamos hablando de aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda, ¿verdad? Ahora entonces, y él dice, bueno, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, versículo 23, porque la ley de Moisés no será quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora entonces Jesús los atrapó aquí en las maquinaciones, abominables de hombres perversos que querían matar a Jesús. Ahora entonces, hermanos, vamos a terminar aquí diciendo algunas cosas importantes. Si usted requiere de que tenga que refutar una falsa doctrina, ¿con qué debe de hacerlo? ¿Con qué debe de hacerlo? Con la palabra de Dios. Y eso es lo que usó Jesús, con la palabra de Dios. No debe de hablar solo por hablar, mejor no hable, pero si demuestra a través de la palabra de Dios, porque a lo mejor a usted tal vez no le van a creer, pero la palabra de Dios sí la van a creer. Entonces, hermanos, vemos aquí la importancia que tiene entonces de escudriñar las Escrituras, la importancia que tiene de que nosotros nos edifiquemos y que vayamos creciendo en ese edificio que es la iglesia, pero a través de ser edificados en la palabra de Dios. Eso es importante y por eso a cada rato lo mencionamos aquí. Vengan, edifíquense, cultívense, aprendan la palabra de Dios para que nadie los pueda engañar. Porque también haciendo eso le damos la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la alabanza por todas las cosas. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres sobre todo el soberano, a quien merece toda la honra y toda la gloria. Y a tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por nosotros y nos dio de su gracia, sin merecernos, nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están enfermos, para que tú tengas gracia sobre ellos y misericordia.
Susténtale, Señor, con la fuerza de la diestra de tu justicia y sobre todo por tu inmenso amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.